Se usa la palabra iglesia más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente es una palabra muy importante, pero ¿qué significa exactamente? ¿Es la iglesia simplemente un lugar para adorar? ¿Es la suma de todas las denominaciones religiosas? ¿O es algo más personal y espiritual? Además, ¿cuán importante es la iglesia? ¿Y tiene Jesús una iglesia a la cual debemos pertenecer para ser salvos? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en nuestro estudio en busca de la verdad acerca de la iglesia. ¿Es esto lo que piensa cuando se habla de una iglesia? Esto es lo que la mayoría de personas piensa. Incluso el diccionario define la palabra iglesia como un edificio apartado o consagrado para la adoración pública. ¿Pero es la iglesia simplemente una edificación hecha de madera o piedra, o es algo más? Absolutamente. La iglesia, es decir, la iglesia que Jesús estableció, existió antes que este edificio de adoración o cualquier edificio de adoración, denominación, organización o edificación cristiana. Entonces, ¿qué es la iglesia y cuál debe ser nuestra actitud para con la iglesia? Mientras investigamos las Escrituras, la palabra de Dios, nuestra fuente de la verdad, observemos lo que descubrimos y mientras lo hacemos, respondamos 3 preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es la iglesia? Segundo, ¿es la iglesia esencial? Y tercero, ¿debe estar unida la iglesia? Para comenzar, consideremos nuestra primera pregunta. Las personas tienen muchas ideas diferentes en cuanto a la palabra iglesia. La palabra griega eclesia, de la cual la palabra iglesia se deriva, tiene una historia muy interesante y una aplicación importante en el Nuevo Testamento. Para la mayoría de personas, la iglesia es el edificio. La palabra griega traducida iglesia en el Nuevo Testamento viene de una palabra que significa los llamados fuera y hace referencia a la gente. Una de las mejores definiciones de la iglesia se encuentra en Hechos 8.1 y Hechos 9.1. Hechos 8.1 dice que Pablo perseguía a la iglesia. En Hechos 9.1 leemos que Pablo perseguía a los discípulos del Señor. Por tanto, la iglesia y los discípulos son la misma cosa. Ciertamente en el Nuevo Testamento la palabra iglesia tiene un significado importante y parámetros bien definidos. Se menciona por primera vez en el Evangelio según Mateo. En el capítulo 16 de este grandioso libro, vemos que el apóstol Pedro proclamó a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Al buscar el significado de la palabra iglesia, notemos primeramente que Cristo realmente tiene una iglesia. Segundo, notemos que Jesús es el edificador de la iglesia. Tercero, notemos que Pedro y el resto de los apóstoles recibieron las llaves del reino. Necesitamos saber que las llaves simbolizan autoridad. Aproximadamente 1 año después de que el Señor prometió edificar su iglesia, vemos que Pedro y los otros apóstoles usaron las llaves de autoridad para abrir las puertas del reino al establecer la iglesia. Este evento tomó lugar el mismo día de la celebración judía del Pentecostés, y el inspirado escritor Lucas lo registró en Hechos 2. Cuando leemos este capítulo, vemos que los 12 apóstoles recibieron poder de lo alto cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, mientras esperaban en una casa en Jerusalén. Aunque no habían aprendido los dialectos e idiomas que Hechos 2, 9 a 11 menciona, los apóstoles pudieron predicar el Evangelio de Cristo en varias lenguas humanas a aquellos individuos representados por una variedad de grupos étnicos y nacionales. Este mensaje del Evangelio consistió de una referencia a las profecías del Antiguo Testamento concerniente al Espíritu Santo, un resumen de las credenciales del Señor, un mensaje acerca del significado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo,
y la revelación de la exaltación de Jesús al trono de David. Al oír este sermón, las almas sinceras y con conciencias remordidas que necesitaban salvación, clamaron con fe preguntando: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Aquí está lo que Pedro les dijo que hicieran para obtener la remisión o perdón de los pecados. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Aquí descubrimos que después de oír el mensaje de Pedro y aceptar ese mensaje, los que quisieron ser salvos fueron bautizados. Pero luego, ¿de qué llegaron a ser parte? ¿Se unieron a una denominación los que fueron bautizados? No, porque no existía ninguna en ese tiempo. ¿Qué pasó? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que fueron bautizados fueron añadidos al número de los salvos, y los salvos fueron añadidos a la iglesia. Ellos no se unieron a la iglesia de su elección, tampoco llegaron a ser parte de una denominación, ya que, como puede notar, no existía ninguna en ese tiempo. En cambio, cuando los pecadores se bautizaron, llegaron a ser salvos. Al mismo tiempo, Cristo les añadía al grupo de los que Él había salvado. Juntos, todos los salvos constituían la iglesia. En palabras simples, la iglesia es la suma de todos los salvos, y los salvos constituyen lo que conocemos como la iglesia. Por todo el libro de Hechos y el Nuevo Testamento, puede ver que las personas salvas son identificadas exactamente en esa manera, es decir, como la iglesia. Al continuar leyendo a través de toda la Biblia, también descubrimos que la palabra iglesia se usa para hacer referencia a estas personas salvas en 3 maneras. Se usa en el sentido local, como en la iglesia en Jerusalén. Se usa en un sentido universal para hacer referencia a los salvos de todo el mundo, como en Cristo amó a la iglesia. O se usa en un sentido específico, cuando la Biblia habla de los salvos que se reúnen para adorar. En todos estos casos, la palabra iglesia hace referencia a los que han sido salvos. La Escritura identifica a estas personas salvas con varios términos significativos y descriptivos. Estos términos nos ayudan a entender la naturaleza y el trabajo de los salvos, la iglesia. Por ejemplo, se conoce a los salvos como la iglesia, ya que la palabra griega para iglesia revela que son los llamados fuera del mundo, de las tinieblas, para entrar a la luz espiritual de Dios. También se les llama el reino, porque cuando pensamos en un reino, usualmente pensamos en un rey y en ciudadanos reales que son siervos en ese reino. Como personas salvas, los cristianos viven bajo el reinado de Jesús. Están bajo el reinado y dominio del Rey Cristo. Además de conocerles como el reino, también se conoce a los salvos como el templo. En las culturas paganas se piensa usualmente que los templos son los lugares de morada o las casas de los dioses. En la Biblia aprendemos que el único Dios vivo y verdadero mora en la iglesia. Su Espíritu Santo hace su morada en cada cristiano. Pero también se conoce a los salvos como la familia de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra familia a menudo hace referencia a una institución compuesta de un padre, una madre, hermanos y hermanas. De igual manera, se debe pensar de la iglesia como una familia, donde Dios es nuestro Padre Celestial, Cristo es nuestro hermano mayor, y los salvos son nuestros hermanos y hermanas espirituales. No solo se hace referencia a los salvos como la familia de Dios, sino también se les llama el cuerpo, así como el cuerpo humano tiene una sola cabeza, pero varias partes. Cristo Jesús es la cabeza de los salvos, y los cristianos individuales son las diferentes partes del cuerpo.
así como el cuerpo humano funciona adecuadamente cuando todas sus partes trabajan juntas en unidad, los salvos, la Iglesia, son un único cuerpo que revela unidad y singularidad. De hecho, esta última designación, el cuerpo, juntamente con 1 Corintios 12:27, clarifica el punto que el cuerpo son los salvos, la gente que pertenece a Cristo. Escuche lo que Pablo escribió en los siguientes pasajes. Cumplo en mi carne lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí, mi amigo, el cuerpo y la Iglesia son lo mismo. Y ya que esto es verdadero, Pablo pudo referirse a los cristianos en Corinto como el cuerpo de Cristo. Los cristianos en esa ciudad eran conocidos como la Iglesia. Ellos eran la Iglesia de Cristo en esa comunidad. Por ende, al responder la pregunta ¿qué es la Iglesia?, debemos concluir que la Iglesia no es un edificio, no es un lugar de adoración. En cambio, la Iglesia es un grupo de gente que pertenece a Dios. Para ilustrar adicionalmente la naturaleza y esencia de la Iglesia, vamos a observar lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo hizo referencia en este pasaje a la casa de Dios, ¿estuvo hablando de una casa literal? Desde luego que no. Estuvo hablando de una casa espiritual, una casa construida por Dios, es decir, la Iglesia, el pueblo de Dios. La Iglesia, la casa de Dios, fue edificada sobre la roca sólida de la deidad del Señor. Después que Pedro hizo su gran confesión que Jesús era el Cristo, Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Según Efesios 2:20, Jesús es la piedra del ángulo, y sus santos apóstoles y profetas son la fundación. En 1 Pedro 2:5 aprendemos que los cristianos son las piedras vivas que componen la casa espiritual. También, según 1 Timoteo 3:15, la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Protege la palabra de Dios. Tiene la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar la verdad, las buenas nuevas de Cristo. Jesús también es la puerta de esta casa. Él es la puerta y el medio por el cual debemos entrar para obtener vida eterna. Los peldaños de salvación guían hacia esta puerta, y los pecadores deben escalarlos para entrar a la Iglesia. Entonces, esta es la estructura básica de la Iglesia. La Iglesia es la totalidad de cristianos edificados sobre Jesús, la piedra angular, y sobre la fundación de los apóstoles y profetas. Otra vez, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es los salvos, el cuerpo de creyentes bautizados, el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, la familia de Dios y el templo de Dios. Ahora que hemos determinado lo que la Iglesia es, hagamos nuestra segunda pregunta principal. ¿Es la Iglesia esencial e importante? Ocasionalmente puede oír que alguien dice, «Deme a Jesús, pero no a la Iglesia», o «Deme al hombre, pero no el plan». Puede también oír que alguien dice que realmente no tiene que ser un miembro de la Iglesia para ir al cielo. ¿Pero es esto realmente cierto? En una carta escrita a la Iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo escribió y enfatizó la naturaleza y el valor esencial de la Iglesia en términos de nuestra relación con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De este pasaje aprendemos que una vez existió una división entre los judíos y gentiles, pero también aprendemos que una vez existió una división entre Dios y el hombre. Según los pasajes como Isaías 59, 1 a 2 y Romanos 6, 23, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Pero la Biblia también enseña que a causa del amor de Dios, a causa de las buenas nuevas acerca de Jesús y su muerte, sepultura y resurrección, podemos llegar a ser amigos de Dios otra vez. Aprendemos que podemos ser reconciliados con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El término reconciliar, reconciliación, hace referencia a grupos o fracciones separadas que son reunidas y llegan a ser uno. De Efesios 2:16 aprendemos que se puede quitar la división entre Dios y el hombre que existe a causa del pecado, es decir, ellos pueden ser reconciliados en el cuerpo de Cristo. Anteriormente, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hizo referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuando dijo que Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia de Cristo y el cuerpo son lo mismo. Por ende, si queremos ser salvos y si queremos ser reconciliados con Dios, debemos estar en el cuerpo, que es lo mismo que decir que debemos estar en la iglesia. Ciertamente la iglesia es importante y esencial. Si queremos ser salvos y ser reconciliados con Dios, debemos estar en ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero ahora, continuemos con el libro de Efesios y descubramos algunas razones adicionales de por qué la iglesia es tan valiosa e importante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. De este pasaje observamos dos cosas importantes. Primero, note que la Iglesia es la sabiduría de Dios, es decir, es un reflejo o un ejemplo de la sabiduría de Dios. Desde su organización hasta su adoración singular, la Iglesia es la institución más grandiosa jamás establecida. Se puede apreciar un ejemplo de lo especial de esta institución en su compañerismo multicultural y multinacional. Se puede entender mejor esta relación única al considerar el trasfondo de lo que leímos antes en cuanto a la división que existía entre los judíos y gentiles. En Efesios 2:14, Pablo aludió a esta división cuando habló de una pared intermedia de separación. En un sentido, la pared que Pablo mencionó en Efesios 2:14 fue una pared literal. Se había levantado esta pared en el complejo del templo herodiano. Se la había diseñado para prevenir que los gentiles entraran al santuario del templo y a sus patios internos. Lo que debemos entender es que a los gentiles no se les ofrecía ni se les extendía compañerismo verdadero como resultado de esta barrera. Esta pared era símbolo del hecho de que a los gentiles no se les había dado un igual acceso a Dios y a sus bendiciones espirituales bajo el antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Daniel, habían predicho la erradicación de esta división. Ambos habían profetizado acerca del plan de Dios de erradicar esa pared para poner término a la división entre los judíos y gentiles a través de la muerte de Cristo en la cruz y por medio del reino de Dios, la Iglesia. En Efesios 2, Pablo expresó la idea que se había removido esta pared intermedia de separación a través de la obra redentora de Jesucristo.
Ahora los judíos y gentiles tienen igual acceso a las bendiciones espirituales y a las promesas de Dios, sin tener en cuenta la nacionalidad, clase social, afiliación política, nivel educacional o género. Todos podemos tener acceso a Dios por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, esta iglesia es un organismo que incluye a toda la gente y que se vela por encima de la nacionalidad y la etnia. Ya que es el reino de Dios, la iglesia consiste de gente de todo el mundo, o como Isaías declaró, correrán a él todas las naciones. Hoy, cuando alguien, a través de la fe en Jesús, se bautiza en Cristo, es revestido de Cristo y llega a ser parte de una familia donde no existen paredes divisorias de nacionalidad o estatus social. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia es un ejemplo evidente de la manera en que Dios une a la gente. A través del bautismo en Cristo, las personas de todas las naciones llegan a ser uno. Llegan a ser parte de una hermandad que carece de estatus económico o posición política. Como una familia, la iglesia exhibe interés mutuo y se preocupa por todos sus miembros. Según la Biblia, la iglesia es un ambiente donde existe un corazón común y un espíritu de amor. La iglesia es un refugio de felicidad y buena voluntad, especialmente para aquellos cuyas familias les han abandonado o tratado mal. La iglesia está compuesta de muchos hermanos, hermanas, padres y madres que acogen y cuidan de sus hijos espirituales. La iglesia realmente refleja la multiforme sabiduría de Dios. Pero además de eso, notemos por Efesios 3:11 que la iglesia es esencial, ya que ha estado siempre en el propósito eterno de Dios. El establecimiento de la iglesia estuvo de acuerdo al plan eterno de Dios. Estuvo en la mente de Dios antes que el mundo fuera creado. A diferencia de lo que algunos han propuesto erróneamente, la iglesia no es una ocurrencia posterior o una decisión de último momento que el Señor hizo cuando supuestamente no pudo establecer un reino terrenal. Como aprendimos anteriormente, la iglesia y el reino son lo mismo. Este reino fue planeado por Dios, anunciado por los profetas, predicho por Jesús y establecido por Dios. Todo esto se realizó según un plan maestro que se cumplió en el primer siglo y que todavía se realiza hoy. Como la Biblia revela, este reino estuvo en existencia durante el primer siglo. En estos pasajes, leemos que los escritores de la Biblia hablaron como si el reino estuviera en existencia durante su vida. Según el profeta Daniel, el reino debía ser establecido durante el tiempo del Imperio Romano. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por el contexto de este pasaje, aprendemos que la frase «en los días de estos reyes» hace referencia al Imperio Romano. Daniel había profetizado que 4 imperios mundiales sucesivos controlarían la región de Palestina. La Iglesia de Cristo, o el Reino de Dios, fue establecido durante el Cuarto Imperio, el cual la historia registra como el Imperio Romano con sus emperadores o reyes. Investiguemos adicionalmente el libro de Efesios y veamos algo más acerca de la naturaleza y el valor esencia de la Iglesia de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje revela varias verdades hermosas, pero en cuanto a nuestra pregunta acerca de la importancia y valor de la Iglesia, notemos que Jesús ama a la Iglesia y es el Salvador del cuerpo. Amigos, si Cristo es nuestro gran ejemplo y amó a la Iglesia, ¿no deberíamos nosotros también amar a la Iglesia? Absolutamente. La Iglesia de Jesucristo debería ser lo más importante en nuestras vidas.
Le pregunto, ¿ama usted a la iglesia de Jesús como Cristo amó a la iglesia? Ya que Cristo amó tanto a la iglesia como para derramar su sangre y morir por ella, ¿no deberíamos querer ser parte de ella? Sí, ya que en 2 de Timoteo 2:10 dice que la salvación está en Cristo. Ya que el cuerpo de Cristo es lo mismo que la iglesia de Cristo, ¿no deberíamos estar en la iglesia para ser salvos? Absolutamente. Debemos estar en el cuerpo de Cristo para ser salvos. Por ende, mi amigo, podemos ver claramente que la iglesia no solamente es importante y valiosa, sino también absolutamente necesaria y esencial. Pero ahora notemos un punto final en la carta de Efesios en cuanto a la iglesia. Esto nos ayudará a responder nuestra última pregunta. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Después de oír a Pablo, debemos concluir que así como hay solamente un Dios, un espíritu y una fe, también hay solamente un cuerpo. Ya que la iglesia y el cuerpo son lo mismo, como Efesios 1, 22 y 23 revela, entonces se debe entender que solamente hay una iglesia. Escuche lo que Jesús dijo acerca de esta única iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigo, ¿dijo Jesús que edificaría iglesias plural o iglesia singular? Correcto. Dijo que edificaría su iglesia singular. Sin embargo, hoy existen muchas iglesias diferentes. Estas iglesias enseñan ideas diferentes en cuanto a la manera de llegar al cristianismo. Tienen diferentes ideas y creencias acerca de temas morales y de la manera de organizar la iglesia y adorar. Por ejemplo, si examinara un directorio de las iglesias en su localidad, pronto llegaría a darse cuenta que hay muchos nombres contrarios y muchos tipos de iglesias. Se dará cuenta que existe mucha división entre los que reclaman ser cristianos. ¿Cree que esto agrada a Dios? ¿Es aceptable delante de Dios que haya tantas iglesias? ¿Qué acerca de la iglesia que Jesús prometió edificar? ¿Se debería tolerar esta clase de división? ¿Es aceptable dividir al único cuerpo de Cristo para establecer iglesias o denominaciones por hombres? ¿Deberían los cristianos separarse entre ellos, llevando nombres diferentes o un nombre peculiar, adoptando doctrinas que la Biblia no enseña, o promoviendo libros de credos, ideas y filosofías que la Biblia no menciona? Respondamos esas preguntas y, en particular, hagamos nuestra tercera pregunta. ¿Debería estar unida la iglesia? En el mundo moderno existe mucha división entre los que profesan seguir a Jesús. A menudo se racionaliza la aceptación y tolerancia de esta división con la idea conocida como el denominacionalismo. ¿Pero qué es exactamente? Denominacionalismo simplemente significa nombrar algo. Cuando usted se separa y se hace parte de algún grupo, es denominado. Si pregunta a alguien qué clase de cristiano es, él puede decirle: yo soy esta clase particular de cristiano. Esa persona está denominándose. El denominacionalismo divide al cristianismo en tantos grupos que es casi imposible nombrar a todos. Alguien ha calculado que existen más de 600 grupos en los Estados Unidos que reclaman ser cristianos, aunque tienen nombres diferentes porque siguen credos diferentes, doctrinas diferentes o dogmas diferentes. Denominar es dividir o disolver la iglesia por la cual Cristo murió y a la cual adquirió por su propia sangre. Así que el denominacionalismo promueve la división y el sectarismo. Interesantemente, la Biblia ni siquiera menciona el concepto de denominacionalismo. De hecho, se condena la insinuación de división basada en doctrinas, nombres y fama de hombres.
Por ejemplo, considere lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. En Hechos 18, Lucas nos dice que mientras Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, ayudó a establecer la iglesia en la ciudad de Corinto. Desde Corinto, Pablo finalmente se dirigió al Asia Menor, donde trabajó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Mientras estaba en Éfeso, Pablo fue informado que estaban ocurriendo algunos problemas en el cuerpo de Cristo en Corinto. Uno de los problemas tenía que ver con una división entre sus miembros concerniente a preferencias por predicadores. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cuando Pablo oyó de estos problemas, escribió por inspiración del Espíritu Santo el libro de Primera a los Corintios. En esa epístola condenó la práctica de división. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tristemente, algunos en la iglesia en Corinto habían comenzado a dividirse al preferir a diferentes predicadores. Después de ser bautizados, algunos comenzaron a decir, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Sin embargo, Pablo denunció esta división pecaminosa al hacer 3 preguntas importantes. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las respuestas de estas preguntas son obvias. Primero, Cristo no está dividido. En Marcos 3, 22 a 26, Cristo abordó la naturaleza unida de su esencia. Segundo, la respuesta es no otra vez. Pablo no fue crucificado por ellos. Y tercero, ellos no fueron bautizados en el nombre de Pablo. En cambio, según Mateo 28, 19, los pecadores son bautizados en el nombre de Cristo. Teniendo en cuenta estos criterios, ¿hubieran estado equivocados estos cristianos al llamarse paulinos? ¿Hubieran pecado al nombrar a la iglesia a causa de Pablo? Sí, hubieran estado equivocados, y ciertamente hubieran pecado contra Dios. ¿Qué pasaría si hoy hubiera un predicador de la iglesia llamado Alex Campbell, quien fuera un predicador de la palabra muy dinámico y convincente? Digamos que fuera un erudito eminente y muy educado que hubiera ayudado a convertir a miles a Cristo. Si buscando honrarlo, comenzaríamos a llevar el nombre religioso Campbellianos, ¿cree que eso honraría a Dios? ¿Sería aceptable delante de Dios? De ninguna manera, según 1 de Corintios 1. Para que usted pudiera llamarse campbelliano, 3 cosas necesitarían ser ciertas. Primero, Cristo tuviera que estar dividido. Segundo, tuviera que haber sido bautizado en el nombre de Alex Campbell. Tercero, Alex Campbell tuviera que haber sido crucificado por usted. Así que al llamarse campbelliano estaría dividiendo el cuerpo de Cristo y daría gloria a Alex Campbell en vez de dar gloria a Cristo. En 1 de Corintios 1:31, Pablo dijo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pedro escribió, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, es decir, el nombre cristiano. Amigo, si es incorrecto dividir el cuerpo de Cristo a causa de preferencias por predicadores, ¿no sería incorrecto dividir el cuerpo de Cristo por credos y doctrinas humanas? ¿No sería equivocado dividir el cuerpo de Cristo al adoptar nombres religiosos no autorizados, sea para nosotros mismos o para la congregación? Una iglesia puede no enseñar la misma cosa que otra iglesia, pero según el denominacionalismo, ambas son la iglesia de Cristo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que solo hay un cuerpo, una iglesia, y que esa iglesia enseña lo mismo uniformemente. Eso es lo que debemos hacer hoy, hablar de los designios de Dios.
y no diferenciarnos o denominarnos en muchos grupos diferentes. Amigo, el Nuevo Testamento enfatiza repetidamente la unidad de la Iglesia. Por ende, no debemos ser culpables de dividir el cuerpo de Cristo. Jesús mismo oró por la unidad de todos los creyentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo instruyó específicamente a la Iglesia a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Note que no solamente se demanda la unidad, sino también se condena la división y el sectarismo. Note en el siguiente pasaje que se clasifica la división como una obra de la carne que no se debe practicar o tolerar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, se condena la división, como notó hace un momento por medio de pasajes como Efesios 4 y 1 de Corintios 1, debemos esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos hablar las mismas cosas, debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero para que eso sea una realidad, todos debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que la Biblia no autorice. Debemos renunciar a las prácticas no autorizadas o a los nombres que la Biblia no autoriza. Debemos regresar a la Biblia para encontrar un así dice el Señor para todo lo que hacemos y decimos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacer algo en el nombre del Señor Jesús es hacerlo con su permiso y aprobación. ¿Está buscando la aprobación del Señor? ¿Está en su iglesia? ¿Está usando un nombre religioso que trae gloria a Cristo? ¿Está viviendo y adorando de la manera que Cristo autoriza y por ende de la manera que es aceptable delante de Él? Amigo, ¿está esforzándose por promover la unidad en el cuerpo de Cristo al ir a la palabra de Dios y hacer las cosas según la voluntad de Dios? Sería completamente maravilloso que los que buscan sinceramente la verdad en todo lugar renunciaran a los nombres religiosos humanos, abandonaran sus libros de credos, confesiones de fe y toda práctica no bíblica y llegaran a ser solamente miembros de la Iglesia de Cristo que el Nuevo Testamento describe. Amigo, esto sería maravilloso, y nosotros deberíamos esforzarnos para que esto sea una realidad. Por tanto, al responder nuestra tercera pregunta, ¿debería estar unida la Iglesia? Debemos responder con un rotundo sí. Así como hemos aprendido que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el grupo de los salvos, y que la Iglesia es importante, esencial y necesaria, también hemos aprendido que la Iglesia debe estar unida. Estas tres verdades son fundamentales para la fe. Son una parte del Evangelio bendito de Cristo. Son una parte de la verdad, la palabra de Dios, la cual puede librarnos de los grilletes de las prácticas religiosas falsas y las iglesias humanas. De hecho, mi esperanza es que usted aceptará y obedecerá la verdad en cuanto a lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia que Jesús estableció.
Recuerde, la verdad y solamente la verdad puede hacerle libre. Espero que obedezca la verdad y llegue al cristianismo. Sea parte de la familia de Dios, la Iglesia.